pues antes que nada les agradezco muchísimo el que nos visiten en esta su casa, aquí en la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, mejor conocida como MEXFAM. Mi nombre es Esperanza Delgado Herrera y yo aquí en MEXFAM tengo el gusto de ser la responsable de la gerencia de Relaciones Interinstitucionales y Abogacía. ¿Cómo empecé yo a trabajar en salud pública? Bueno, pues con mucho gusto tuve la oportunidad de ser invitada en aquellos años de los 70s por el doctor Jorge Martínez Manatú, quien era el responsable de la coordinación del novedoso programa de planificación familiar en aquella década. Entonces yo estaba estudiando en ese momento una maestría en administración y él me invitó a trabajar en el área de planeación. Para mí fue muy interesante conocer esta perspectiva y sobre todo empezar a conocer a nuestro país con esta necesidad tan grande que había en ese momento de que sí México tuviera una política que promoviera la planificación familiar y con un vasto oferta de métodos anticonceptivos, cuando, bueno, estos muchachos jóvenes no lo saben, pero muchos de nosotros lo sabemos, México venía de una política pronatalista. Entonces, ese trabajo que era a nivel nacional me dio la oportunidad de involucrarme mucho con estos temas y sobre todo también de conocer estas facetas del país que para mí fueron tan importantes. Con mucho gusto les puedo decir que he pasado por diversas instancias a partir de aquella ocasión. En esa oportunidad, cuando trabajaba yo con el gobierno, más tarde he trabajado con organismos internacionales, he trabajado con instancias académicas y bueno, y ahora lo hago desde la sociedad civil y siempre enfocada en este tema. Como ustedes saben, en un principio, bueno, el asunto era la planificación familiar por esta gran demanda insatisfecha que existía y como sabemos a partir de ciertos eventos que han sido parteaguas en la historia de la salud pública, a partir de los 90s, planificación familiar pasa a ser un pilar muy importante de la salud reproductiva. Y entonces yo me involucro en estos temas con especial interés en anticoncepción y como una agenda que me interesó también desde un principio fue la población adolescente. La población adolescente que nos tocó mucho ponerla en el escenario, alzar la voz para decir que ahí había una población muy desatendida, con necesidades muy apremiantes y que no estaba debidamente atendida en materia de asuntos que tenían que ver con su sexualidad y con su reproducción, como es evitar embarazos en esta edad, así como infecciones de transmisión sexual y VIH. Mis estudios. Bueno, yo de profesión soy potosina y de profesión estudié, mi licenciatura es en psicología educativa y luego desarrollé o cursé 2 maestrías, bueno, eran muy similares, en administración pública, así como en administración de negocios, en el TEC de Monterrey. Y hoy en día tengo la gran fortuna de estar haciendo varios estudios y diplomados en lo que se denomina abogacía. Esto es cómo hacemos que la sociedad, que la ciudadanía tenga una voz de participación en un país democrático como es México y que defienda los derechos y los asuntos de nuestra agenda que nos interesa defender. Desde mi experiencia y desde mi perspectiva, uno de los principales logros en salud pública que ha tenido México ha sido el exitoso programa de planificación familiar que inclusive fue emulado por varios países, no solamente en la región, sino en otros. Ese programa tuvo una prioridad a nivel presidencial muy importante, de tal manera que logró éxitos sustantivos que dieron reflejo en pocos años, por no decirlo en su primera década. México logró posicionar este programa, hacerlo una prioridad,
logró una distribución y un acceso a métodos anticonceptivos modernos para toda la población, unos programas de vanguardia con una normatividad muy bien sustentada por atrás de ellos. Creo que eso es un logro todo esto junto con una muy atinada política de población que llevó a su ejecución el Consejo Nacional de Población. Todavía estamos en ello, ahora hay que recuperar otra vez la prioridad, pero ese es un gran logro que yo veo desde mi perspectiva. En este sentido, y también desde mi punto de vista en la agenda de trabajo, creo que otro logro de México es que hace pocos años le dio gran prioridad al tema de salud materna, el tema que tiene que ver con muerte materna, porque esto es una injusticia social y cómo hay que abatirla y cómo hay que atacarla. México ha planeado y ha planteado estrategias muy exitosas en la materia y creo que lleva avances, si no son todavía lo que uno deseara, pues creo que sí se van construyendo de una manera muy sólida. Otro logro que yo también veo muy importante en el escenario nacional es que México visibiliza muy bien las necesidades que tienen que ver en el tema de salud sexual y salud reproductiva de su población adolescente. Y lo digo adolescente como tal, ¿no? Este rango de edad que va de 10 a 19 años, en donde hay acciones que hacer, pero lo más importante es reconocer que ahí hay una necesidad y que México está comprometido con esta población. Un logro que también lo digo yo con mucho gusto y con mucho orgullo, y sobre todo al estar un poco involucrada en el concierto internacional, es que México asume y se declara a favor de los derechos sexuales y reproductivos. Esto no es tarea menor, el reconocimiento de estos derechos es crucial, es decidir, es aceptar que las personas, los individuos, somos personas con una sexualidad, ¿no?, a la cual hay que conocer y también hay que tomar las medidas para que sea una sexualidad bien expresada de una manera saludable, con buenas decisiones y con muy buena información. Entonces México acoge y ampara los derechos sexuales y los derechos reproductivos de toda la población. Los derechos reproductivos, cuán más importantes, esto quiere decir que cualquier mexicano o mexicana tiene el derecho a decidir cuándo reproducirse, cuántos hijos tener, con quién tener sus parejas, en fin, toda esta serie de elementos son cruciales y México los tiene en buen cobijo. De igual manera, considero que un gran logro que hizo México fue el descentralizar el sector salud. El descentralizar, el que haya programas de salud descentralizado, quiere decir que los tomadores de decisión de cada entidad federativa pueden darle la prioridad que tiene su población en materia de salud. Y de esta manera entonces uno armoniza la política pública realmente con las necesidades de la población en cualquier ámbito nacional en que uno se encuentre. Eso creo que fue un gran logro también de los últimos años. Y otro gran logro también desde nuestra perspectiva de la sociedad civil, porque nos ha tocado mucho luchar para conseguirlo, ¿no?, y estar haciendo alianzas con quienes toman estas decisiones, es que hoy en día hay presupuesto específico y etiquetado para favorecer acciones en salud sexual y salud reproductiva, incluyendo salud materna, incluyendo planificación familiar y anticonceptivos, prevención de violencia de género y para las mujeres, y salud sexual y reproductiva para adolescentes. Inclusive este presupuesto etiquetado también incluye la prevención y atención de cáncer cervicuterino y cáncer de mama. Este también lo considero un gran logro en los últimos años. Para ligarlo un poco con el tema que estábamos platicando, creo que un reto que tiene México y sobre todo la Federación es fortalecer la rectoría. Uno que le toca viajar a todo el país y a diferentes entidades y a municipios y a localidades, uno ve que ahí hay una laxitud que es muy importante, porque hasta las mismas entidades federativas lo demandan. Oye, es que
sea, aquí nos dejan libres, nadie nos pide, nadie nos pregunta, nadie nos dice cómo vamos, nos regresamos, en fin. O sea, creo que hay una necesidad legítima por fortalecer la rectoría de la Federación, y creo que el sector salud sabe muy bien cuáles son estas áreas y cómo hacerlo. Eso es un punto que lo considero importante. Seguir focalizando y alcanzando a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, sobre todo en salud pública. En nuestra área, ¿no? Las poblaciones más alejadas, las de siempre, las poblaciones con alto porcentaje de integrantes de condición indígena. La pobreza es un factor que nos abruma y nos llega a todas las localidades del país, ¿no? Entonces ahí también tenemos que ver cómo el sector salud hace sus acciones de la manera más eficiente y con el mayor impacto posible. Creo que uno de los problemas que, bueno, no solamente lo digo yo, lo dice creo que cualquier individuo que uno entreviste, la calidad, ¿no? Creo que la calidad de nuestra oferta en salud pública requiere todavía grandes aportaciones, ¿no? Y también junto con la calidad, la oportunidad. Uno no puede decirle a alguien que necesita un servicio, venga el mes que entra, ¿no? Venga en 3 semanas, o no lo puedo atender si no me trae tal o cual estudio, ¿no? O sea, vea la cantidad de financiamiento que hay en el Seguro Popular. El Seguro Popular parece ser que también es una herramienta de financiamiento, pues si uno lo ve en teoría, excelente, ¿no? Pero bueno, ahí el Seguro Popular creo que todavía también tiene muchas áreas de oportunidad para de veras estar atendiendo las necesidades que tiene que atender. Y junto con esto, una gran falta es el presupuesto en salud en México. Es un presupuesto muy importante, es de los más significativos a nivel nacional. Urge una adecuada rendición de cuentas con transparencia. Todavía hay grandes rubros de presupuesto en salud que no son sujetos a rendición de cuentas y por lo tanto no cuentan con la debida transparencia. Esto es una obligación a la que se deben de comprometer los tomadores de decisión de ese sector. 2 puntos como desafíos o como retos. México es uno de los países, si no a nivel mundial, si a nivel regional, que presenta las tasas de embarazo adolescente más altas de la región. Estos embarazos entre adolescentes no se deberían de presentar. Inclusive se están identificando entre adolescentes entre 10 y 14 años, o sea, entre las más pequeñas. Y claro que ahí hay todo un ámbito de que desde luego hay relaciones sexuales que no fueron consensuadas. Definitivamente sospechamos, y no solamente sospechamos, es real en muchas ocasiones, hay violencia en estos casos. Entonces ahí México tiene una gran tarea. Tenemos que hacer una cruzada nacional por de veras muchas instancias del gobierno, de la sociedad civil, de la academia, para ver cómo prevenimos este problema tan grave. Este problema que no solamente implica el que una niña, una jovencita de tan corta edad ya sea madre cuando no está preparada, cuando se le trunca su proyecto de vida, cuando este recién nacido nace en no las condiciones más adecuadas que existan. Entonces ahí hay una situación, para mí es un problema apremiante al que debe de enfocarse algunas políticas públicas. Y otro problema que se descuidó en años pasados y que México debería de poner otra vez en la palestra de prioridades nacionales es el programa de planificación familiar y métodos anticonceptivos. Tenemos datos de la gran demanda insatisfecha, ¿no? Aquí hay que retomar que existan los métodos que sean oportunos, que haya campañas, que la población sepa que es un derecho que tenemos a estos servicios y que hay un gran campo de acciones por hacer. Como otra de las recomendaciones, y ahora en este ambiente donde lo que se privilegia son las alianzas y son las cooperaciones y son los espacios de participación, hay un espacio latente y que es
¿cómo hacemos que nosotros, la población que demanda servicios de salud pública, sea proactiva y tome iniciativas oportunas para su salud y no tener que llegar o enterarse de ellas cuando ya está tocando la puerta de un consultorio? Entonces, ahí, en efecto, uno como población, bueno, las mujeres, por ejemplo, creo que somos las más sensibles a estas cosas. Usted hace un censo, una encuesta y se va a dar cuenta que todos los centros de salud de primer nivel pues están llenos de mujeres y de niños, ¿no? Porque por una u otra razón siempre están allí. Pero, por ejemplo, los adolescentes, las adolescentes, tienen que estar informados, es nuestra responsabilidad informarnos, conocer, saber cuáles son los temas que nos aquejan, los problemas que tenemos en términos de salud y adelantarnos, tener medidas preventivas en ellos, pero sí necesitamos que sea una sombrilla hacia arriba que nos esté dando la guía de por dónde hacer esta participación y por dónde hacer conductas preventivas. No es mi tema, pero yo no quisiera estar en los zapatos de la Secretaría de Salud con los problemas de diabetes y de obesidad que tiene este país. Sin embargo, ahí, ¿qué pasó? Nos faltó alertar a la población, ¿no? Nos faltó sensibilizar a la población de que esto podía ser un riesgo que está en nuestras manos prevenir, ¿no? Entonces, ahí creo que es un trabajo conjunto donde el sector educativo tiene una gran función también, ¿no? Esta cuestión de que a uno, desde un niño, desde una niña, nosotros, por ejemplo, estamos peleando, podría decir de esta manera, porque desde el nivel básico de la currícula escolar ya se den temas de educación integral en sexualidad, justo para prevenir estas conductas de las que estamos hablando, de embarazos no deseados, de infecciones de transmisión sexual, de VIH. Creo que de la misma manera hay otros temas que nosotros debemos de aprender, debemos de conocer desde edades tempranas para poderlos prevenir. Bueno, por último, y agradeciendo nuevamente el privilegio de haber tenido esta entrevista con ustedes en este gran festejo de los 70 años de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, mis más sinceras felicitaciones. Tiene integrantes maravillosos, tienes personajes ahí dentro de la misma con una solidez moral y profesional grandísima y con un gran espacio para aportar sus conocimientos y su experiencia. Es por ello que realmente les extiendo una invitación para que nos acompañen en la celebración de este 70 aniversario que tendrá lugar en la ciudad de Mérida, Yucatán, del 19 al 21 de noviembre de este año. Los esperamos ahí con muchísimo gusto.